Amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Los robots y la ciencia artificial están tomando cada día más protagonismo en todas las áreas de nuestra vida. Coches autónomos, algoritmos que detectan nuestros deseos o juegos con nuestros ahorros. Es un tema complejo, pero hoy lo vamos a tratar desde la perspectiva bíblica que da al ser humano un valor y una dignidad únicas. José Pablo Sánchez, director de este programa, va a hablar de nuevo con el pastor evangélico y profesor de ética Emmanuel Buch sobre este tema. Te invitamos además a compartir tu opinión en nuestras redes sociales respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué tenemos que rendir cuentas ante Dios? Cuéntanos también cómo te ayuda este programa. Es importante para nosotros saber cómo Dios lo usa en tu vida, aún en esos pequeños detalles. Puedes contarlo por Facebook o al WhatsApp 673-466-366. Vamos ya con nuestra entrevista. Emmanuel, muy bienvenido a un nuevo capítulo de estos desafíos éticos contemporáneos. Bueno, con gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Un estudio de la Universidad de Oxford asegura que el 47% de los trabajos que se realizan hoy por humanos podrían ser automatizados, reemplazados por la tecnología que ya existe, como drones, coches autónomos, kioscos automáticos, impresoras 3D. ¿Debemos de ponerle freno a la tecnología? No debemos en absoluto. Luego veremos cómo la utilizamos, ¿no? Lamentablemente hay toda una tradición histórica en el cristianismo de mucho recelo hacia la ciencia, la investigación, a veces de resistencia numantina. Y eso es un error. El cristianismo está llamado a ser no una fuerza reactiva, sino creativa. Al fin y al cabo, es algo que hemos recibido de parte del Creador, ¿no? Lo que sí debemos aprender es, y quizás este es un poco el tono actual, a no ser idólatras. Es decir, la ciencia, la tecnología, como hija suya, no es una realidad que está llamada a adorarse de forma acrítica, ¿no? Está llamada a administrarse y a hacerlo de una manera humana. Y a eso yo creo que sí, las enseñanzas del Evangelio nos pueden ayudar. Claro. Los beneficios de las empresas al sustituir humanos por robots se multiplican, mientras que mucha gente queda en el paro, desprotegida, y la brecha entre ricos y pobres aumenta, y todo eso es fruto de la implementación de toda esta robótica, tecnología, inteligencia artificial. ¿Qué alternativas podemos ofrecer nosotros de una óptica cristiana? La exigencia de que la tecnología esté al servicio de la persona, al servicio del ser humano, y que en lugar de generar diferencia, en lugar de generar división, en lugar de generar una brecha mayor entre ricos y pobres, contribuya a humanizar la sociedad. Y ahí sí es cierto que esta especie de fascinación que suponen los avances tecnológicos no siempre permite ver algunos de sus efectos, ¿no? Y esta tecnología, esta inteligencia artificial, en ocasiones se convierte en enemigo declarado de la libertad personal. Y en otras ocasiones, efectivamente, reduce al individuo, al ser humano, a mera herramienta, cuando no, en un desecho. O a veces por los estados en un instrumento de control, de dominación. Hace décadas, de manera casi profética, en un sentido amplio de la palabra, ¿no?, alguien como Jacques Ellul ya advirtió claramente acerca de estas cosas. Tengo aquí un libro de los suyos, La Edad de la Técnica, tiene, ya digo, unas décadas, pero Jacques Ellul, que era protestante, francés, sociólogo, y pasa por ser, digamos, el abuelo de muchos de los movimientos alternativos que se dan en la actualidad, ya advertía de esto, ¿no?, de cómo esta fascinación que la tecnología produce en tantos hace que se le autorice a convertirse en dueña y señora. Y entonces eso termina acabando por perjudicar y por dañar la dignidad de no pocos de los seres humanos que la padecen.
Claro. Parece que estamos hablando de ciencia ficción, pero realmente estamos hablando de temas que ya nos están afectando, ¿no? ¿Quién es responsable cuando un robot se equivoca? Te pongo un ejemplo. La mayoría de las operaciones en bolsa las realizan ya robots, ordenadores con inteligencia artificial que deciden comprar o vender analizando los riesgos del sistema financiero. El 6 de mayo de 2010, ya hace unos años, se produjo el primer crack de la historia causado por las máquinas de trading de alta frecuencia. Fue el mayor desplome de la bolsa ocurrido en un solo día. El índice Dow Jones perdió 1000 puntos en solamente 5 minutos. Jamás había ocurrido nada igual. Los humanos habían perdido el control del mercado. Un robot empezó a vender acciones y los demás robots le siguieron. Y entonces surge la pregunta, cuando suceden esas cosas, ¿quién es responsable? Bueno, responsabilidad es una palabra que aparece en el texto bíblico continuamente y siempre referida al ser humano. Alguien ha dicho que la ciencia sin conciencia solo trae ruina para el ser humano. Y esa conciencia, en el ejercicio, en el desarrollo de lo científico, de lo tecnológico, corresponde al ser humano. Emil Brunner hablaba, un teólogo protestante, él hablaba del ser humano precisamente creado a imagen de Dios, por ser creado a imagen de Dios, con esa capacidad, en castellano no suena muy bien, pero de ser el único ser creado que es respondente y responsable, es decir, que tiene capacidad de responder. Y precisamente por eso es responsable del modo en que lo hace, ¿no? Vivimos en un tiempo donde es la tendencia tan evidente es siempre trasladar y proyectar la responsabilidad a terceros, que nos hemos acostumbrado y damos por hecho que nadie responde responsablemente de nada, ¿no? Sea al plano general, de la política, de la sociedad, de la economía o incluso al plano privado. Siempre la responsabilidad es de otro. En ese sentido, pues si podemos construir robots con cierta capacidad de autonomía y tal, pues entonces sería fantástico. Pero la palabra de Dios no nos permite delegar la responsabilidad en nadie, ni en nada, sino en nosotros mismos, que somos los que somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, los ingenieros que crearon esas máquinas son los que son responsables, ¿no? Y los no que la podemos utilizarán delegar, y los que, claro, la también se administrarán. aprovechan de los beneficios, ¿no? Esas máquinas producen beneficios y ellos son los que se aprovechan, ¿no? Bueno, se empieza a hablar también de derechos, de los derechos de la máquina. Porque claro, si les vamos a hacer responsables, es que fíjate, les vamos a hacer responsables moralmente. Bueno, si entramos en esa dinámica y les reconocemos condición, decíamos en otros contextos de personas no humanas referido a animales, pues hablaremos también en el mismo sentido de personas no humanas referidos a máquinas. Sí. Por las redes sociales nos ha llegado también una pregunta que Beni ahora te traslada. Tenemos una pregunta para Emmanuel de nuestro amigo David que dice lo siguiente: si existiese un avance suficiente para crear androides de compañía con una cuasi capacidad de pensar, ¿qué le dirías a un joven que quiere convivir con uno de ellos? ¿Qué piensas, Emmanuel? Pues nada, que le vaya bien. No sé cuál es su expectativa, pero desde luego, y eso es vital. O sea, si hay algo que en la palabra de Dios encontramos permanentemente es el valor único de todo ser humano, al punto que de hecho la fundamentación de la dignidad humana, no hay una fundamentación más absoluta, es decir, que alcance a todos, salvo la que procede de esta condición de creación de Dios a imagen suya. De modo que, quizás le ayude en este sentido, el más pobre, el más imperfecto, el más limitado de los seres humanos posee un valor intrínseco y una dignidad única a los ojos del Creador, de la que le separa un abismo a la máquina más elaborada y más exquisita que haya. Si David prefiere optar por la máquina, o algún joven prefiere optar por la máquina, pues puede hacerlo, pero sabe que él mismo se está empobreciendo como persona al limitar su aspiración y reducir lo humano al terreno de la máquina, por más sofisticada que la máquina sea. Sí.
Bueno, es una teoría, una propuesta imaginaria, ¿no? Pero realmente dentro de poco tiempo es muy probable que nos veamos en situaciones parecidas, ¿no? Y no entender esa diferenciación entre un ser humano y el resto de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, incluso de máquinas sofisticadas, yo creo que es perder de vista la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Que pone al ser humano, como ya decíamos en otro programa, como la corona de la creación. Es curioso sobre este tema que para elaborar el código ético de los coches autónomos hicieron una encuesta a 2 millones de personas en 233 países y así nació lo que han denominado la máquina moral. Si un peatón y un perro se cruzan en su camino y tiene que elegir entre uno y el otro, está claro que elige la mascota. Pero ¿qué pasa si tiene que elegir entre un hombre y una mujer o entre un rico y un pobre? ¿Es la estadística la fuente fiable de la moralidad? Bueno, en la actualidad quizás no la estadística, dicho más precisamente, es el consenso. Es decir, los criterios morales en los que ahora mismo se mueve Occidente parten del consenso, ¿no? Lo que ha dado en llamarse la ética cívica mínima. Es decir, puesto que estamos en una sociedad donde sus componentes tienen valores muy distintos, una sociedad muy diversa, entonces establezcamos por consenso unos mínimos morales en los que podamos estar de acuerdo, hacer posible un mínimo de convivencia estable y dejemos las convicciones más rotundas al ámbito de lo privado. Y ese debate y esa búsqueda de consenso de mínimos morales lo trasladamos al Parlamento, donde eso va a producirse. ¿Qué pasa con eso? Pues, bueno, es evidente. Entonces, como ya alguien ha dicho, pues estamos no solo en una sociedad líquida, es decir, así fluctuante, inestable, cambiante, sino con criterios morales igualmente líquidos. Para un cristiano eso, en lo personal, desde luego, no puede ser válido, porque nuestros compromisos son en términos de absolutos, ¿no? De absolutos delante de Dios. Otra cosa es que, como parte de la sociedad, nosotros estamos llamados a proponer y nunca a imponer nuestros valores. Ahora, en cualquier caso, sean estos términos más absolutos, con mayúsculas, de nuestra convicción personal como cristianos, o sea incluso estos valores más débiles a los que se llega por consenso, en cualquier caso, ese plano de lo humano debe prevalecer. Es decir, una persona que va subida en un vehículo que se mueve de forma automática, más allá incluso de lo que dijera en su momento el código, no debería permitirse a sí mismo delegar en ese vehículo, en esa máquina, una decisión de calibre moral de tanta envergadura como qué vida va a salvar o qué vida va a atropellar. Eso el Evangelio no lo permite. Es decir, la ética no se delega en ninguna máquina, ¿no? La ética personal, aunque uno esté utilizando una máquina que tenga moralidad programada, no debemos delegarla nunca. Los cristianos no deberíamos aceptar esa tentación tan tentadora, ¿no? Porque al final, mira, el ejercicio de la libertad también tiene un precio y el ejercicio de la responsabilidad es costoso. Pero deberíamos ser los primeros en movernos en esa dirección, aunque hoy no sea muy mayoritaria. Fíjate, hoy casi suena a disparate, pero hace 100 años, aquello que decía Dostoyevsky, ¿no? Todos somos responsables de todos y de todo. Y yo, más responsable que nadie. Dostoyevsky, que es una persona absolutamente impactada por el Evangelio, ¿no? Y que lo traslada así a ese terreno. Yo creo que como criterio de conducta en el ejercicio de la responsabilidad, desde luego, a la luz de la palabra de Dios, eso es vital. Pues tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias, Emmanuel, por ayudarnos a entender mejor este tema de la ética y la robótica. Muchas Dios te gracias. bendiga. Hasta luego. Nos tenemos que marchar ya, pero para todos aquellos que formáis parte de nuestro club de amigos vamos a sortear este libro, Familias tecnológicamente sabias, del escritor Andy Crouch. Un libro que te ayudará a colocar la tecnología en el lugar que le corresponde y que os llega gracias a la generosidad de la editorial Andamio. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofrecer ayuda espiritual a nuestra audiencia, así que
entra en la web o llámanos o mándanos un WhatsApp y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por tu atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.